Pero a ver, Miendler, para mí es un poco curioso porque es un tío que es un Un ex sacerdote. sacerdote y nadie más. Alguien en contra del aborto siempre dice, oye, yo estoy protegiendo la vida humana. Y quien está a favor del aborto siempre habla de la libertad de la mujer. Sí, pues es una cuestión de lenguaje, ¿no? No es cuestión de la... Hablan de otras cosas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos con nosotros a Aleksander Stepniak. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alexis, por invitarme. Nosotros conocimos a Aleksander Stepniak a partir de una conversación, una discusión, podría decirse, que surgió en los comentarios del Facebook Desde Polonia en español, donde pues Aleksander nos comentó que sería interesante si consideráramos más discursos sobre Polonia, diferentes versiones dentro de nuestra plataforma. Me gustaría, Aleksander, que te presentes. Hola, buenos días, me llamo Aleksander. Una pregunta, ¿quién soy? A veces se me hace un poco difícil porque si alguien es fontanero, igual lo tiene más fácil porque es fontanero. Lo que yo he estudiado y a lo que me dedico en mi vida son cosas bastante distintas, pero hoy a día trabajo un poco en una asesoría de contabilidad y también llevo una escuela de español aquí en Varsovia, Escuela de Lengua Española, Universidad de Salamanca. También me interesa, creo que es una palabra adecuada, más o menos política. En su tiempo estudiaba ciencias políticas, también he publicado algún libro. Casi he hecho doctorado, aunque eso al final no ha ocurrido. Quizás algún día volverá a hacerlo. Y por eso, y por ser un poco pesado en los comentarios, parece que estoy aquí. Sí. Bueno, no me pareció nada pesado, me pareció bastante, invitaba al diálogo. Y bueno, por lo menos tienes un libro, ¿no? Que es el fruto de tu trabajo. Sí, es verdad. He publicado un libro, el libro se ha publicado en polaco, pero si lo traducimos al español, el título sería La política de la reconciliación del general Franco después de la guerra civil en España. Pero no sé si ese es el tema del programa de hoy. Yo creo que cuando hablamos de Polonia, y en especial cuando estamos hablándole a una comunidad de habla hispana, pues tenemos que considerar todos esos aspectos. Entonces, quizá podrías comentarnos un poco sobre cuáles han sido tus observaciones, ya que como tú has dicho anteriormente, tú eres un observador de la política. ¿Cuáles han sido tus observaciones como polaco, que además se interesa por la cultura habla hispana y que eso se nota por la forma de hablar, que lo hablas muy bien? Entonces, puedes decirnos ¿cuáles fueron tus observaciones? Supongo que tuviste alguna motivación también en estudiar estos elementos. A ver, de mis observaciones, creo que la más chocante para mí era que el franquismo, Franco, la persona del Franco, el tema de la guerra civil en España, todo ese tema es en realidad totalmente desconocido para un español hoy en día. Es un tema que si a alguien le preguntas algo o no quiere hablar contigo porque le parece peligroso, en plan de que discutes con alguien, lo que vas a decir no va a parecer bien a la otra persona, no se habla del tema y todo lo que se dice sobre el tema son cosas, no sé, si coges un libro, ¿sí? Que puedes encontrar en una librería en Madrid, donde sea, ¿sí? Y lo lees, normalmente son libros que, si te fijas, casi no tienen bibliografía. Es en realidad una cosa que alguien se siente, escribe lo que le parezca, ¿sí? Y de ninguna manera ni intenta, no sé, dar pruebas de lo que ha escrito, es la verdad, ¿sí? Así que todo el tiempo estamos en una superficie, un poco de mitos, un poco, no sé, yo le he oído eso, pero si le preguntas, oye, ¿cuál es el dato exacto? Pues la gente no sabe contestarte, no sabe argumentar bien sus posiciones, ¿sí? Pero lo que quería decir, que me parece que es un tema bastante desconocido y me chocaba porque es una historia reciente, ¿no? Son como 30, 40 años, ¿sí? Y por un lado el tema es todo el tiempo presente en los medios de comunicación, ¿sí?
o en algunos, al mismo tiempo la gente en realidad, si intentas hablar un poco, presionar, tal, no sabe mucho sobre eso. Y eso era una cosa que me chocaba, me interesaba, me parecía curiosa. No sé si he llegado a entender por qué es así o no, pero es una cosa que yo he notado, sí. Ujú. Y eso es más o menos todo que creo que podría decir. Por sobre lo el que puedo tema. percibir, entonces tú eres amante de la historia. A ver, me gusta la historia como una cosa que te explica el presente, ¿sí? Exacto. Solo por ese tema. Y al mismo tiempo tampoco, no sé, considero la humanidad de hoy o a mí mismo más listo que mis antepasados de hace 500 años, ¿sí? Ajá. Así que creo que no hace falta, no sé, buscar nuevas formas de convivencia social, todo eso, si simplemente puedes mirar cómo los solucionaba los problemas antes la humanidad, ¿sí? Porque igual tenemos otro nivel de desarrollo tecnológico, pero creo que Ujú. seguimos siendo la misma gente, ¿sí? Con la misma forma de actuar, sí. Así que creo que es una buena forma de comprobar si lo que hago está bien o mal, sí. Porque si en el pasado funcionaba, pues hoy en día probablemente también va a funcionar. Probablemente funcione. Em, ¿Crees que podrían existir analogías de este tipo de conciliación en la historia polaca y la historia Española. española? A ver, en el primer momento creo que sí, hay muchas cosas que puedes decir, oye, eso es súper parecido, ¿sí? Aquí un dictador, en Polonia también un régimen comunista, luego transformación, tal. Es todo súper parecido, pero creo que al fondo no es así. Bueno, más o menos las mismas ideas se encontraban, sí, en la lucha, pero no es lo mismo. En España era una guerra civil española, sí, con apoyo exterior, pero luchaban entre ellos los españoles, sí. Ujú. Y una de las dos partes ha ganado en el año 39. Aunque igual alguien me dice que no era verdad, porque han ganado porque alguien les ha ayudado y los españoles por sí mismos, no sé, hubieran optado por otra fuerza, pero eso ya sería una discusión, Ok. sí. En Polonia yo diría que había un régimen comunista, pero solo porque ha venido desde Moscú, sí, porque los mismos Claro. polacos probablemente nunca hubieran elegido esa opción de sistema político, sí. Así que en Polonia era una fuerza opuesta desde fuera y en España era una cuestión interna de España, sí, Ujú. que había uno y no otro régimen político, sí. Luego, aparte de eso, por eso creo que ambos sistemas, su forma de ser, no se puede comparar, sí, mucho en, porque por el mismo origen, sí, de cada sistema político, sí, era su propio o puesto desde fuera, sí. Y luego el momento de la transformación quizás es el más, que bueno, creo que no hay mucho estudio sobre eso, pero creo que la misma transición en España, desde franquismo a democracia, en Polonia, entre comunismo y democracia, creo Ujú. que sí que se podría comparar bastante bien y podría ser más o menos interesante. Eh, como la oposición y el gobierno llegaron a acuerdos y se ha hecho la transformación, sí, y que creo que tanto en Polonia como en España hay mucha gente que dice que los efectos de esa transformación, que la misma transformación no se ha hecho de forma justa, Ujú. sí, y que los efectos tenemos hasta hoy, por eso que la transformación no era justa. ¿Sí? Si alguien no está de acuerdo con lo que pasa hoy en día, sí, podría buscar ahí la causa de los problemas que él ve, sí. Sí. Tenemos sentimientos similares, por ejemplo, hacia los monumentos comunistas, la descomunización Sí. de las... Sí, creo que es otra cosa más o menos parecida, aunque también siempre me va a costar decir que es exactamente lo Ujú. mismo. En España sí que existe una ley de memoria histórica y en Polonia existe una ley, unas leyes distintas que se supone que deben quitar del espacio público todo lo relacionado con homenaje al comunismo, pero tampoco es solo al comunismo, es también homenaje a cualquier otro totalitarismo, sí. Aunque el problema del totalitarismo alemán nazi ya no existe porque ya durante el comunismo todo se ha borrado, ¿sí? Ujú. Pero hoy en día si algo existiría, también con las mismas leyes estaría prohibido, ¿sí? También en Polonia se especifica en esas leyes a veces el nacionalismo ucraniano, ¿sí? Porque es para un polaco probablemente un tema interesante y para algún español un tema absurdo, ¿sí? Y pues sí, podría ser más o menos paralelo, ¿sí? La ley de memoria histórica en España y la ley
de lucha con símbolos comunistas aquí en Polonia. Sí. Bueno, tú dijiste que el comunismo viene de afuera, ¿no? Sí. También eso me recuerda, por ejemplo, las palabras de Andrzej Leder, ¿no? Que dice que en muchos casos siempre las fuerzas externas son las que van a darnos un significado en la política internacional, la política global. ¿Cómo ves tú la Unión Europea? La Unión Europea. A ver, creo que en esto entrarías un poco a la pregunta sobre el debate político de hoy en día aquí en Polonia, porque hay partidos que están criticando mucho a la Unión Europea. Y vas a decir, ellos quieren sacarnos de la Unión Europea, están totalmente contra de la Unión Europea. Pero si luego lo lees exactamente, ellos no están contra de la misma colaboración, a menudo están muy a favor del mercado libre, de quitar las fronteras, de que cada uno puede trabajar donde quiera, ¿sí? Pero al mismo tiempo, lo que no les gusta en la Unión Europea es su forma de día de hoy, ¿sí? La Unión Europea como un Estado omnipotente que se dedica un poco a todo, ¿sí? Y que en su origen la Unión Europea tenía el mercado libre, promocionar, ¿sí? Menos leyes y más libertad, y hoy en día es un poco, empieza a ser, por lo menos en opinión de algunos, al revés, ¿sí? Así que si me preguntas a mí personalmente, yo no tengo nada en contra de que un español, un italiano o quien sea dentro de la Unión Europea venga a Polonia a trabajar, que yo pueda ir allá, de que no hay control en las fronteras, sobre todo hoy en día con toda la tecnología creo que se puede controlar perfectamente a cualquier ciudadano sin control en la frontera, es agradable tal. Lo que no me gusta en la Unión Europea es que, no sé, por ejemplo, las normas de protección de los datos, y ahora mismo en cada página web me aparecen 20 ventanitas, ¿sí? De que, a ver, eso es protección de datos, tal, son cosas absurdas, ¿sí? O ese tipo de cosas, y ese es mi punto de vista sobre la Unión Europea, ¿sí? La pregunta es un poco si, bueno, ya, todo, sí. Sí. Estábamos hablando entonces aquí de los partidos que podrían quizá grupos políticos que pueden pertenecer a la llamada confederación, ¿no? Me parece. Sí, bueno, hoy en día, de hecho, tienen como su congreso, ¿sí? Es un, no sé, partido político, no se lo podría llamar, porque son en realidad distintos partidos políticos que están formando una coalición para presentarse para las elecciones europeas. En Polonia sí que existe un movimiento euroescéptico, como llamarlo, ¿sí? Aunque no tiene mucha representación, ¿sí? Algunos van a decir que el partido actual gobernante, el partido Ley y Justicia, sí sería así muy euroescéptico, pero los votantes de esa coalición, confederacia, seguro que no estarían de acuerdo con ellos. Así que se ha hecho una coalición de partidos que a menudo tienen puntos de vista muy diferentes, porque son como el partido de Janusz Korwin-Mikke, que es el más famoso, sí, supongo, que son muy liberales en sentidos económicos, ¿sí? Pero al mismo tiempo conservadores en términos sociales, ¿sí? Y ahora al mismo tiempo hay partidos como Partido Nacionalista, ¿sí? Que ellos más bien son más para proteger el mercado interior, no están tanto a favor del libre mercado, o algunos movimientos políticos que en realidad sus puntos fuertes es, no sé, protección de la vida, contra del aborto, ese tipo de cosas. Lo que tienen en común es por lo general algún sentimiento conservador, ¿sí? Más o menos escepticismo con las normas legales puestas desde Bruselas, ¿sí? Pero luego habrá muchas diferencias entre ellos, ¿sí? Sí. Pero no sé, supongo que para las elecciones europeas las diferencias son tan poco importantes y puntos comunes tantos que se pueden juntar, ¿sí? Luego a ver qué les sale, que en realidad ese partido de Janusz Korwin-Mikke, esa presidencia del Parlamento Europeo sí que está ahí presente, tenía 4 escaños, ¿sí? Pero era su primer éxito electoral casi desde siempre, así que él una vez en el principio de los años 90 estaba en el Parlamento polaco y desde entonces nunca ha vuelto, aunque luego si te fijas en parlamentarios polacos de cualquier año, siempre hay unos cuantos que de jóvenes, de juventudes estaban en sus partidos. Así que a veces se le llama como un tío que, no sé, está creando juventudes y luego la gente cuando ya madura un poco se aleja de él y va a algunos partidos mucho más moderados, tipo Ley y Justicia, Plataforma Obywatelska. Sí. Sí. Estaba viendo, tuve la oportunidad de escuchar hoy esta
¿cómo llamarle a lo que sucedió hoy? La presentación de los... Congreso. El Congreso, sí. ¿no? El Congreso de Confederación. Me parece que su discurso lo han suavizado bastante. A ver, es una de las cosas que a ese político en concreto a menudo le acusan, sí, de que, oye, tú si no hablas así de forma fuerte hubiéramos ganado y luego nos van súper bien las estimaciones electorales, tal, y luego tú sales y dices que durante ocupación de Alemania nazi en Polonia había impuestos más bajos que hoy en día, sí, y nos estropeas todo, sí, porque la gente no quiere oír eso, sí. Yo no sé en realidad si han suavizado su discurso, ¿no? Supongo que igual sí, no sé. Bueno, por lo menos así me pareció escucharlo. Me pareció de verdad, incluso hasta podría decir convincente el discurso, por ejemplo, que escuchaba de Krzysztof Bosak hoy. Bueno, interesante cómo plantean también, como tú dices, que no quieren ellos salirse de la Unión Europea. No es precisamente que lo estén promoviendo, no todos, porque al parecer sí hay algunos miembros de esta confederación que sí que pero están a hay favor. partidos más minoritarios todavía que sí, que su nombre es, por ejemplo, Polexit, y también intentan presentarse, aunque eso seguramente no les va a salir porque es imposible, porque no tienen estructuras y tal, y dudo que los polacos quieran salir de la Unión Europea. Sí. Por lo general, la gente de Polonia puede estar criticando la Unión Europea, sí, pero no quiere salir de ella. Les gustaría que la Unión Europea se dedique a las cosas para cuales se ha fundado en años 50, 60, sí, pero que no se dedique a las cosas con cuales asociamos hoy en día la Unión Europea, por ejemplo, la inmigración, algunas normas legales absurdas que no entendemos, ese tipo de cosas, sí, que nos gusta la Unión Europea con el hecho de que tienes libre mercado, todo eso, sí, pero con eso nos basta, sí, no queremos nada más. ¿Sí? Pero si se arma una buena coalición de euroescépticos, entonces, ¿qué puede pasar? No estaría en peligro la Unión Europea. A ver, pero creo que depende qué entiendes por la Unión Europea. Nos imaginamos el plan de que al Parlamento Europeo llegan solo políticos como esos de confederacia, ¿sí? Yo no creo que estaría en peligro la Unión Europea, ¿sí? Lo primero, a ver, yo tengo bastantes dudas si llegan alguna vez a realizar sus programas electorales, ¿sí? En España, durante 8 años gobernaba el Partido Popular. Yo no sé si ha realizado tenía poder absoluto y que ha realizado sus promesas electorales. Yo desde mi punto de vista no ha ocurrido demasiados cambios en España, sí. En Grecia estaba gobernando Syriza, sí, un partido de extrema izquierda, y que hay allí una revolución bolivariana, comunista. A ver, no pasa nada de eso. Un votante de ese partido probablemente está bastante decepcionado, sí. Así que si una vez llega el partido de tipo confederacia gobernando en la Unión Europea, tampoco no sé si van a realizar sus promesas o al final se chocan con la realidad, o de que, no sé, están más bien a gusto con lo que hay y no hay que cambiarlo para tanto, ¿sí? Pero aunque realizan sus promesas, yo no creo que van a disolver la Unión Europea. Sería probablemente una Unión Europea distinta que la Unión Europea que la conocemos hoy en día, más pequeña ya, pero a ver, tampoco, no sé, cuando yo pienso en disolver la Unión Europea, veo un Armageddon o lo que sea. ¿sí? Es un proyecto político, y los proyectos políticos un día los tenemos, otro día desaparecen. Ya, ¿sí? Unión Soviética también existía durante 70 años, 80, bueno, más de 70 años, y que ha desaparecido y no ha pasado nada. ¿sí? Si a mi abuela le dices en los años 70 que no habrá algún día Unión Soviética, no te lo va a creer. Si hoy en día vive en Polonia, la Unión Soviética es un pasado, así que es normal bastante, ¿no? Pero... Bueno, a veces, bueno, me parece que entre líneas puedo escuchar que de alguna manera eres optimista con respecto a las instituciones, es decir, que las instituciones sí hacen su trabajo para, por ejemplo... No es que soy optimista. A mí, por lo general, las instituciones no me gustan, a ver. Supongo que has notado, sí, por dónde yo voy, pero... Bueno, lo veo que un momento, que de repente sí, de repente no. No, entonces... soy realista, supongo, sí. Por ejemplo, una vez leía alguna entrevista con un ministro polaco, sí, y él decía, le preguntaban, ¿por qué no hacemos las reformas que habéis prometido y tal? ¿Con Morawiecki dices? No, eso era ya, supongo que todavía de Plataforma Obywatelska. Un político comentaba la realidad de trabajo en un ministerio, sí. ¿Y por qué no se realizan las promesas electorales? Pues decía que a menudo el problema no es yo mismo o mis compañeros, es la administración pública de nivel medio, sí, que las partes altas cambian cada ciclo electoral, si vienen los nuevos,
Pero las estructuras medias son siempre los mismos porque no son tan importantes para cambiarlos cada 4 años, ¿sí? Y cualquier prueba de la reforma choca con ellos. Ellos dicen, no, eso es imposible, así no se puede hacer las cosas. Porque ellos decían las cosas de una manera durante, 20 años que trabajan ahí, ¿sí? Uh-huh. Y luego tú tienes igual ideas muy buenas, por lo menos desde tu punto de vista, y eres incapaz de realizarlas porque la materia con la cual tienes contacto no funciona como a ti te gustaría, ¿sí? Así que lo único que yo quería decir que aunque llega a poder el político más loco desde el punto de vista de alguien, yo no sé si es tan fácil desmontar una institución como Unión Europea, con todos los burócratas, cientos de miles de personas que trabajan ahí, presupuestos, tal, ¿sí? Si no hay una guerra, lo que sea, no va a desaparecer de día a día, ¿sí? No creo. Y, bueno, desde tu punto de vista... ves algunos aspectos positivos y negativos. ¿Te parece que hay un equilibrio de estos aspectos de la Unión Europea? ¿Que hay más aspectos negativos o más aspectos positivos? ¿O no deberíamos utilizar esos términos? A ver, me cuesta un poco contestarte a esa pregunta porque, por ejemplo, cuando a la gente les preguntas ¿qué te gusta en la Unión Europea? Sí, a ver, nunca he hecho unas investigaciones fiables, pero supongo que casi todo el mundo te va a contestar. A mí me gusta que puedo viajar sin fronteras por el mundo, sí. Pero eso no es Unión Europea. Eso es un tratado de Schengen, sí. Uh-huh. Hay países que no están dentro de Unión Europea y también van sin pasaporte de un país al otro, sí, sin control de las fronteras. Y luego hay países que están dentro de Unión Europea que tienen las fronteras, sí. Uh-huh. O por ejemplo, las cuestiones de trabajar donde quieres, sí, de moverte, sí. Tampoco te hace falta Unión Europea para llegar a un acuerdo con otro país de que, oye, nuestros ciudadanos pueden ir a trabajar ahí y los vuestros vienen a nuestra parte a trabajar, ¿sí? Así que las cosas que a la gente tanto les gustan en la Unión Europea, el hecho de que pueden ir a donde quieren de vacaciones y el hecho de que pueden trabajar donde quieren, son solo 2 cositas pequeñitas, ¿sí? Okay. Y todo lo demás, la gente no tiene mucho contacto con ello o lo desconoce cómo funciona tal, ¿sí? Incluso con esas 2 cosas, si vas más al fondo, parece que la gente en realidad desconoce que eso no es Unión Europea o que no tiene que ser Unión Europea, ¿sí? Ok, sí, que no están muy seguros de qué es no sé, tampoco le doy tanto valor, ¿sí? Por lo general, estoy donde estoy. Polonia está bien, creo, sí. Nadie va a poner en duda que está mejor que hace 10 años, que está mucho mejor que hace 20 años. Tampoco me atrevería a decir que es el mejor momento de su historia, sí, porque eso no lo sé. Igual eran momentos mejores, sí, aunque seguro que es bastante bueno. Pero no me voy a volver loco, sí, de que, no sé, eso es... Hemos llegado a fin de nuestras posibilidades, sí. O siempre voy a tener la duda si eso es gracias de la Unión Europea o gracias de los gobernantes que tenemos en Polonia, o igual... Aunque les tenemos, hemos conseguido eso, ¿sí? Aunque ellos nos ponen más obstáculos que ayudan, ¿sí? Uh-huh. Y eso es todo, ¿sí? Y luego creo que también tenemos un punto de vista muy, muy eurocéntrico, ¿sí? Que no sabemos en realidad cómo viven en otras partes del mundo, ¿sí? Que hay otras formas de colaborar entre países. Igual tampoco están tan mal. Yo tampoco digo que son los mejores, ¿sí? Pero creo que para decidir todo eso habría que tener toda esa información, ¿sí? Para poder... decir algo de forma honesta y, no sé, seria. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, ¿cómo crees que para el polaco promedio, ser parte de la Unión Europea significa algo? Polonia tiene la popularidad, o es conocido por ser pro Unión Europea. Uh-huh. Bueno, una cosa será como algunas agrupaciones políticas y otra cosa es... No, pero a ver, yo creo que todos están a favor de Europa por lo general, ¿sí? Uh-huh. Porque eso es por la ansiedad que Polonia tenía durante todo el comunismo de escaparse de la Moscú, ¿sí? Uh-huh. Pero ahora volvemos al tema de la historia, ¿sí? Que no eres capaz de entenderlo si no conoces la historia de Polonia, ¿sí? Porque Polonia siempre intentaba mantener su independencia tanto de Alemania como de Rusia, ¿sí? Y del punto de vista geopolítico, sí, probablemente la Unión Europea es la mejor forma para proteger nuestra independencia, ¿sí? Porque por un lado estamos protegidos de la Rusia, si estamos en otro bloque grande, ¿sí? Claro. Y al mismo tiempo Alemania, muchos van a decir que la Unión Europea es la institución
que como les limita sus poderes, sus capacidades para crecer, ¿sí? Porque ahí tienen que decidir de forma democrática con otros países qué decisiones se toman. De otra manera, sin la Unión Europea quizás sería el país demasiado potente y dominante sobre otros países, ¿sí? Así que por ese lado, para un polaco, aunque igual no es capaz a veces de entenderlo porque le gusta la idea de Unión Europea, ¿sí? Porque estamos dentro de las estructuras que siempre nos gustaba estar, ¿sí? Que nunca queremos ser Europa Oeste, siempre queremos ser o central o occidental. Pero en ¿no? Pero no ¿sí? Nunca queremos ser parte de Rusia, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Aunque eso también es la cuestión del conflicto dentro de países, naciones eslavas. ¿Sí? Y la identidad, ¿no? La identidad del polaco. Sí, pero porque también hay ideas, no sé, paneslavas, sí, que todas las naciones eslavas van a tener una gran unión, ¿sí? Sobre todo en el siglo XIX había ese tipo de intentos, ¿sí? De hacer una gran nación eslava, ¿sí? Pero era imposible, probablemente, por los polacos, sí, porque dentro de todas esas naciones hay dos más grandes, polacos y rusos, sí. ¿Quién va a dominar? Si los rusos quieren dominar y un polaco no va a aceptar, porque creo que tenemos otros conceptos de cosas más importantes, ¿sí? Para un ruso el poder, a ver, igual estaría bien que esté aquí un ruso y me dice si es verdad o no, pero para ellos el concepto principal más importante de su política es el poder, y para un polaco la libertad, ¿sí? Bueno, quizá podamos pasar al tema de... Bueno, porque te había dicho que me gustaría que habláramos sobre ciertos personajes de la política, como por ejemplo, ¿quién es Krzysztof Bosak, ¿no? Que es una persona que entra en este... Él no diría que entra a política, él ya hace casi a 20 años más o menos era parlamentario en Polonia. En la época cuando Polonia entraba a la Unión Europea, había un partido que se llamaba Liga Polskich Rodzin, Liga de las Familias Polacas. El partido se llamaba. Era muy euroscéptico, entonces apoyado por Radio María, Radio Virgen, ¿sí? Padre Rydzyk, bueno, todos esos movimientos conservadores, bastante católicos, que eran escépticos con la entrada de Polonia a la Unión Europea, ¿sí? Entonces ese partido ha conseguido entrar al Parlamento, tener unos cuantos escaños, y el parlamentario más joven de entonces... Súper joven, ¿no? Porque ahorita él es joven, entonces no me imagino cuántos años ha de tener. Acababa 20, algo así. Sí. Era Krzysztof Bosak, sí. Y entonces era el parlamentario polaco. Otra cosa curiosa, ese partido luego ha desaparecido, y su jefe de entonces, Roman Giertych, sí, hoy en día es el más ferviente criticador del partido Ley y Justicia, así que ha cambiado por completo sus posiciones ideológicas, ¿sí? Entonces era el más conservador, más escéptico, y medios de comunicación como Gazeta Wyborcza hacían de él como el demonio, y hoy en día le invitan como el entrevistador más excelente y más iluminado. ¿Sí? ¿Wyborcza dices? ¿Qué? Wyborcza lo entrevista sí. Por sus críticas a... Hoy en día es su amigo, el mejor amigo, para llamarlo de alguna manera. Sí, hace 15 años, sí. Era el hombre quien más criticaba, sí. Cuando entonces era el ministro de Educación, sí. Así que también es un poco, no sé, curioso cómo cambian los puntos de vista y las amistades, sí. Sí, bueno, yo creo que porque tienen un enemigo en común, ¿no? En este caso, los medios, quizás. ¿Cómo ves tú esta cuestión mediática? No, yo solo quería decir con eso que, claro que tienen un enemigo en común, sí. Yo solo quería puntualizar que... Sí. Credibilidad que tiene alguien, sí, que hace 15 años hacía cosas totalmente opuestas y hoy en día hace cosas ha cambiado 180 grados sus puntos de vista y no sé, para mí es un poco gracioso, sí, no sé, ese tipo de humor. Roman Giertych no era aquel que también se juntaba con extremistas o con... A ver, él de hecho era el quien ha ayudado a renacer a todos esos movimientos después de la época del comunismo, sí, porque Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny son organizaciones de juventudes nacionalistas. ¿Sí? A ver, vamos a traducir eso. Młodzież Wszechpolska es... Juventudes de toda Polonia, más o menos algo así. I Obóz Radykalny Narodowy mówiłeś? Sí, Obóz Narodowy. Ruch Narodowy. Ruch Narodowy junta ambas organizaciones. ¿Sí? Y dentro de eso hay dos, Młodzież Wszechpolska y Obóz Narodowo-Radykalny. Obóz Narodowo-Radykalny. Obóz es
campamento, agrupación nacionalista, radical. Sí. Ajá. A ver, él era uno de los que ayudaba a renacer a esos movimientos, porque son movimientos que nacieron en Segunda República Polaca, pues ayudaba a reconstruir esos movimientos después, ahora en Tercera República Polaca, sí. Y hoy en día les critica y tal, así que no sé, un poco graciosos. Porque también tenemos ese elemento. Hay quien dice, nosotros no somos racistas, somos separatistas. Pero a ver, ¿eso quién lo dice? No sé si fue Miendlar. Ajá. Pero a ver, Miendlar, para mí es un poco curioso porque es un tío que es un ex sacerdote y nadie más. A ver, es... Pero es un líder, él es un líder, él es una persona que habla. ¿Pero de qué? Es una persona que le dan el micrófono con gusto y... Pero eso yo creo, a ver, tampoco soy un seguidor, no sé... De todo esto. Muy fiel de todo eso, pero me parece que hace unos 2-3 años, sí, un par de veces, cuando todavía era sacerdote, le han invitado a algunas manifestaciones, los movimientos nacionalistas, ¿sí? Pero luego se separaron de él, ¿sí? Cuando él dejó de ser sacerdote, empezó a decir cosas más radicales que antes, se quedó solito, ¿sí? Y hoy en día es alguien quien es famoso en Internet y es famoso para la gente o medios de comunicación que critican movimientos nacionalistas, conservadores en Polonia, y le presentan como la portavoz de todo ello, ¿sí? Ajá. Pero hoy en día, por ejemplo, en esa reunión de Confederacia, en su mitin electoral, él no está presente, ¿sí? Porque es nadie, sí. Ya. No lo quieren. Pero de todos modos, sus simpatizantes también simpatizan con esas agrupaciones políticas. Quizás no tanto los políticos, pero sí las personas que... No sé, pero te volvería a decir que los que van a votar a esa coalición Confederacia van a ser gente muy distinta, ¿sí? Habrá algunos que no sé, van a apoyar mercado libre, extremos, y quitar todos los impuestos, cerrar todos, no sé, colegios públicos, todo ello, ¿sí? Y que están a favor de mercado libre y movimiento libre de toda la gente. Y habrá algunos supernacionalistas, ¿sí? Y gente que les gusta que hay instituciones estatales y públicas y tal. Así que ahí habrá de todo, ¿sí? Lo que les une es algún sentimiento conservador, ¿sí? Pero algunos van a querer ponerlo a fuerza porque tiene que ser así y es lo que debe apoyar el Estado, y otros van a decir, no, a ver, a mí conservatismo sí que me gusta, pero debe ser una iniciativa que viene desde abajo, ¿sí? Que el gobierno es totalmente neutral, ¿sí? Y bueno, y van a criticar, por ejemplo, la Unión Europea, pero también lo van a hacer desde distintos puntos de vista, ¿sí? Unos lo van a criticar porque dicen, eso limita mi libertad, y otros van a criticar la Unión Europea porque dicen, la Unión Europea es un riesgo para mi identidad nacional, ¿sí? Así que para algunos ese ex cura Miendlar va a ser una estrella de rock, ¿sí? Y toda leche, y para otros un loco, ¿sí? Pobre, ¿sí? Así que yo no sé. Yo nunca en mi vida he visto su video porque, no sé, tengo cosas más interesantes para hacer. Sí. Bueno, pero lo que sucede es que él es bastante... Y no conozco a nadie quien le siga. Quien le siga, sí. No sé. Bueno, por otro lado, hoy estuve escuchando el congreso de la Confederación, que no se llama solo Confederacia, ¿no? Sí, Confederacia. No, ahí pusieron todos nombres Korwin, de todos. Braun, Leroy. Sí. ¿O Leroy? ¿Eso es polaco? Sí, Leroy es un caso, bueno, no sé. En Polonia, no sé si es caso típico de Polonia, porque Kukiz, le conoces, también antes era músico, ¿no? Hoy en día es político. Pues Leroy, la misma historia. Era uno de los primeros raperos de Polonia y hoy en día es político, sí. Pero si escuchas sus canciones, era todo drogas, sex, alcohol, bueno, bastante escándalo, sí, todo eso. Y hoy en día es un político honesto, sí, serio y más o menos conservador, sí, parece. Sí. Se arrepiente de sus pecados. No sé si se arrepiente o ha madurado simplemente, sí. O una cosa es lo que cuentas en las canciones y de disfrutar la vida, y otra cosa es tu forma de vida cuando ya eres más maduro y a ver, ya has aprovechado la forma de vida juvenil y ahora eres más tranquilo, ¿no? Vale. Yo no creo que se arrepiente, sí. Bueno, pues en este congreso, una de las cosas que llamó mi atención es que como Confederacia también estén criticando... Bueno, y Leroy hoy en día sí que su apellido lo ha cambiado, pero era su seudónimo artístico. Y se llamaba Piotr Marzo, sí. Y su seudónimo artístico era Leroy, pero hace ya un par de años
creo que ha legalizado Leroy como su apellido segundo, como sí. que era la gente le conocía más por Sí. eso que por su apellido real. Pues. Pero bueno, al Parlamento polaco ha entrado con Kukiz sí, y ahora se separó de él y tiene como su propio movimiento pequeño. Sí. Uh-huh. Bueno, regresando a ese tema, critican los medios en general, el estado de los medios. Critican a TVP porque dice que es demasiado, bueno, creo que cuidan un poco también aquí el lenguaje, no dicen que son pro-PiS, Uh-huh. no dicen que son partidistas como tal, Uh-huh. pero sí que se han apropiado bueno, es totalmente pro gobierno, ¿no? Que Uh-huh. solamente tienen una línea. Uh-huh. Y por otro lado también TVN, Uh-huh. híjole, aquí no sé si dicen que es de creo que dijeron que era más bien de esta coalición, ¿no? Se llama Coalición Europea. Sí. Sí. Eso me llama la atención porque tú también tocaste ese tema cuando comentaste con nosotros, ¿no? Que los polacos saben cómo informarse a sí mismos, pero bueno, no siempre, ¿no? Especialmente yo creo las personas que hablan español y no hablan el polaco, entonces necesitan un poco más de diversidad de información. Pero tú cómo ves los medios en Polonia. ¿Existe realmente una crisis? ¿No hay información? Yo creo que en Polonia los medios de comunicación están exactamente como estaban hace 4 o 5 años, ¿sí? Más o menos. Igual hay más diversidad cada vez porque más importancia tiene Internet y los medios de comunicación tradicionales pierden la importancia, así que lo que dicen en la televisión no tiene tanta importancia. Pero yo, por ejemplo, a ver, nadie creo que va a negar que la televisión pública es súper progubernamental, ¿sí? Que hasta, no sé, te choca la forma de propaganda tan torpe que hacen, ¿sí? ¿Pero no funciona? A ver, yo supongo que sí que funciona, que para la gente que lo ve, yo no tengo la tele en casa desde siempre, no lo ve, pero supongo que si lo hacen de esa manera, pues funciona, porque si no funcionaría no lo hubieran hecho de esa manera. Igual la persona que luego debe ver y seguir, no soy yo ni tú, pero igual para la gente que lo ve igual funciona, porque supongo que si no funcionaría lo hubieran cambiado, ¿no? Pero no sé. Pero tampoco me escandalizo con el hecho de que la televisión pública es progubernamental, porque siempre era así. Los únicos que se escandalizan ahora de forma, no sé, excepcional son los que hace todavía 4 o 5 años estaban en esos medios de comunicación que eran también progubernamentales, pero al mismo tiempo ante Ley y Justicia, ante Prawo i Sprawiedliwość, ese partido. Así que los únicos que se escandalizan son los que anteriormente hacían lo mismo, solo que a favor de otros partidos. Si no sé, si sigues, todos los presidentes de la cadena nacional de televisión desde años 90 siempre eran políticos. Cada cambio del gobierno, cada elecciones cambian la gente que gobierna ahí, así que no entiendo por qué alguien se escandaliza ahora, sí, como si hubiera descubierto, no sé, que la Tierra no es plana, sino un globo, sí, ¿sabes? Es una cosa que siempre era así que no sé, me parece gracioso. Pero por otro lado, tenemos también a Wyborcza, que también, bueno, hemos criticado, ¿no? Que también tiene como una línea. Sí, tiene una línea y desde el principio lo tenía, porque Wyborcza significa Gazeta Wyborcza, periódico de elecciones. Lo fundaron en años 90 para dar la voz a la oposición de entonces. ¿Sí? Era desde su origen mismo, sí, un periódico muy involucrado, muy con ideas muy claras, a quién votar, tal, ¿sí? Y luego la cosa ha cambiado simplemente, ¿sí? Porque al principio de los años 90 probablemente sería un medio de comunicación, a ver, porque la oposición anticomunista en Polonia, a ver, era una cosa que les unía, pero dentro de ahí había tantos socialistas que simplemente que pensaban que, no sé, que hacer el socialismo a forma de Moscú está mal, pero al mismo tiempo conservadores, cristianos, todo el mundo un poco, sí. Pero al principio de años 90, todo el mundo que no les gustaba el gobierno comunista, pues leía ese periódico, era el único periódico que había. Y luego las cosas han cambiado simplemente, ¿sí? El periódico se ha hecho cada vez más liberal, en sentidos así estadounidenses, así que más de izquierda, tal. Así que la gente con sentimientos conservadores, ¿sí? Bueno, dejaba de leerlo y lo consideraba como un medio de comunicación que no me informa bien de lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Ya. Pero es un periódico que desde el principio estaba muy
muy involucrados, ¿sí? En la política, ¿sí? Es totalmente entendible, ¿sí? Solo por su título, ¿sí? Sí. Y bueno, ¿tú crees que con eso mismo que mencionaste, al principio del programa estábamos hablando de los medios que surgen ahora en Internet y que dejan de tener tanta importancia ya los medios, los medios de televisión, medios oficiales, por así llamarles, porque TVN no es oficial, ¿no? Pero No es oficial, pero creo que es es una mainstreamable, cadena como dicen. de televisión privada, sí, de capital internacional, para llamarlo de otra manera. Ajá. Aunque si quieres meterte mucho con ellos, puedes volver a años 90, cómo alguien la ha fundado y de dónde ha sacado dinero, y ahí buscar historias de conspiración, sí, relacionadas con tiempos de transformación en Ajá. Polonia. Pero eso ya es una historia aparte. Y tampoco hay que estar de acuerdo con ellos, sí, o darle importancia. Pero siempre es bueno. Yo creo que algo importantísimo aquí de los medios es conocerlos. Simplemente Sí, para pero- saber cuál puede ser la perspectiva de cada medio. Y cada medio te puede aportar algo diferente, ¿no? A mí me gusta. Me Yo gusta no sé escuchar- tampoco si te aportan cosas tan diferentes, porque en realidad todos usan los mismos fuentes de las informaciones, y solo que luego lo presentan Claro. de forma distinta, y ya, pero no sé. Luego de gubernamentales todavía tienes otra cadena privada, Televisión República, sí, que también ha surgido al principio como una cosa por internet, y luego ahora con apoyo gubernamental lo tienen más fácil, sí, pero surgía al principio como... ¿Por qué ha surgido? Porque el partido que ahora gobierna, sí, veía los medios de comunicación estatales Ujú. como tan a favor del gobierno de entonces que era imposible presentar sus posturas ahí, sí. Por esa falta de libertad ha surgido una cadena de televisión privada que se iba a ser súper conservadora y para ellos, sí. Así que las cosas cambian, sí. Hoy en día la oposición dice que hay falta de libertad de comunicación, y hace 4 años el gobierno lo decía lo mismo, sí. Así que... Ya. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo en el que realmente exista una imparcialidad. No sé, yo creo que las cosas están como siempre, normal, bien, a ver. Y tú siempre, si intentas buscar la verdad, debes intentar informarte en un sitio y en otro, sí, Ujú. y comparar la información, sí. Y lo más importante es siempre buscar los hechos, sí. El comentario, creo que tú mismo lo puedes sacar las conclusiones, sí. Pero lo más importante es el hecho, sí. ¿Cómo ha ocurrido la cosa? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál era el fundamento? Y luego el comentario ya me sobra, sí. Yo mismo puedo comentarme las cosas, Claro. sí. Pero entonces, ¿te parece que este surgimiento o este boom de los medios en Internet están de alguna manera democratizando? ¿Cómo será todo eso? Creo que lo vamos a saber dentro de un par de años, sí, porque los medios de comunicación en Internet, sí, creo que está muy bien, hay tanta diversidad, tal, Ujú. pero siempre tienen el mismo problema, cómo financiarse, sí. Sí. Son medios pequeños, una persona no es capaz de llevar a cabo el mismo trabajo que un equipo de miles, sí. Sí, todo TVN, por ejemplo, que está Sí, gigantesco. a ver, así que es imposible que un periodista, aunque sea el más aplicado, pero si es el único, lleva su canal, su blog, lo que sea, haga el mismo trabajo que una cadena de televisión grande, sí. Así que creo que son algunos retos que tienen que solucionar esos medios de comunicación pequeños si quieren de verdad tener importancia, sí. Y tampoco sé si existe una solución para todo ello, sí, porque si van a juntarse, fusionarse, al fin y al cabo tendrás otro medio de comunicación grande, sí, en lugar de muchos pequeños, sí, pero esos pequeños son incapaces de llegar al oyente, al cliente, sí, al receptor de la información. Y si está democratizando, no lo sé. A ver, es una pregunta difícil, sí. Y además una pregunta que ya tiene una suposición que supongo que habría que explicar qué significa democratizarse, si es bueno, si es malo, para poder contestar a esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, Has usado un término en la pregunta que habría que definirlo para poder contestar, sí. esa es una de otras cosas que también estaban elogiando los miembros de esta confederación Uh-huh. hoy, que bueno, estaban felices de que pueden llegar a mucha más gente sin ser tan dependientes de la manera en la que son presentados por los medios Uh-huh. mainstream, por así decirles.
A ver, sí, estoy seguro que está muy bueno, sí, que puedes tener contacto directo con quien quieras, sí, y si alguien está interesado en ti, simplemente enciende una transmisión online, te puede ver y así, y no necesita esperar a que alguna cadena de televisión grande le hace el favor y le transmite 5 minutos del programa, sí. Si te interesa, puedes ver todo lo que quieras y ya, sí. Creo que es agradable. Seguro que es bueno. Podemos hacer una monografía rapidísimo de las otras coaliciones que hay, de los otros grupos. Por ejemplo, Viosna creo que no tiene una coalición, solamente el partido, ¿no? No, aunque bueno, luego agrupa políticos de muchos partidos, sí. Hay algunos políticos que anteriormente estaban en otros partidos y ahora se van a Viosna. Sí. Aunque Viosna es un fenómeno electoral en Polonia que ocurre cada elección, es que hay un partido nuevo. Como Palikot, el movimiento. Sí, hay luego Nowoczesna, antes era Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, que hemos mencionado, de Bosak. Sí. Cada elección es en realidad en Polonia, o Kukiz de las elecciones anteriores. Siempre hay algún partido nuevo que recoge más o menos 10% por ahí de votos. Y lo más normal es que luego desaparezca, sí. ¿Y el duopolio se queda entonces? Porque así es como le llamaron, ¿no? Y creo que... Pero en Polonia es todavía una cuestión bastante reciente, ¿sí? Decir si tenemos un duopolio en Polonia, ¿sí? Porque por un lado es la primera vez en la historia de Polonia que un partido gobierna de forma única, ¿sí? Sin coalición. En este caso, PiS, Gobierno y Justicia, Ley y Justicia. Y por otro lado tienes que tener en cuenta que ambos partidos tienen apenas 20 años, ¿sí? De historia. Ajá. Y que han surgido en momentos casi de entrada de Polonia a la Unión Europea. Y tanto Platforma Obywatelska como PiS entonces siempre prometían que después de las elecciones seguro que vamos a hacer la coalición. Y la era Esperanza Popular entonces, por lo menos yo lo recuerdo así, porque ambos partidos eran bastante parecidos, lo único que PiS más un poco conservador, mano dura, y Platforma Obywatelska un poco toque liberal, en plan mercado libre, esas cosas, pero prometían siempre antes de las elecciones que después de las elecciones hacemos una coalición grande, ¿sí? Y cuando ambos partidos se formaban, en realidad creo que era un poco cuestión de la suerte, de azar, si un político se apuntaba ahí, otro allá, sí, porque ambos partidos tienen prominencia de tiempos de transición, de Solidarność, sí, tanto Kaczynski como Tusk son políticos todavía de años 90, sí. Así que, y luego era un poco sorpresa de que no han hecho una coalición, solo se pusieron en discusiones y desde entonces hay guerra entre ellos, sí, pero en su principio eran buenos amigos, sí, más o menos. Y luego decir si tenemos duopolio, pues a ver, cuesta un poco teniendo en cuenta que ambos partidos no tienen más de 10 años, sí, no más de 20 años, de que es la primera vez que un partido gobierna solo, que antes siempre había coaliciones y no sé, supongo que hablar de duopartidismo puedes cuando ya gobiernan, no sé, 40 años, lo que sea. Ok, sí, no en este caso. Creo que me cuestaría, sí, decirlo. Pero bueno, además, tú llamarías a este grupo, bueno, a esta coalición, bueno, en este momento es coalición, ¿no? Pero la plataforma Obywatelska, plataforma ciudadana, ¿dónde la colocarías tú también? ¿Ellos serían centro, más bien centro-derecha? Creo que es... A ver, hoy en día supongo que se posicionan un poco cada vez más a centro, un poco cada vez más liberales, ¿sí? Ajá. Pero en su origen, cuando surgió el partido, era un partido obviamente de derecha, pero con un toque liberal, ¿sí? Así que vamos a limitar los impuestos, limitar la administración pública, eran sus promesas electorales, ¿sí? Y cuando ganaban las elecciones era sobre todo por eso, por ese tipo de promesas. Sí. Y luego en ese partido hay muchos políticos, algunos muy liberales, de izquierda, sí, van a ser a favor a pareja de hecho, matrimonios homosexuales, ese tipo de historias, y otros bastante conservadores, sí. Por eso, por ejemplo, el ministro hoy en día de Educación, Gowin, sí, antes era un ministro en Platforma Obywatelska, sí, pero era la ala más conservadora de ese partido y al fin y al cabo lo ha abandonado, sí. Pues eso se jactaba, ¿no? Que nosotros somos un partido para todos, no todos caben aquí. Pero eso ha cambiado durante los años y no era así desde siempre, que somos partido para todos. Como te digo, al principio eran dos partidos, sí, que antes había otros partidos todavía en Polonia, una coalición se llamaba Akcja Wyborcza Solidarność, Acción Electoral Solidaridad, sí.
gobernaban en Polonia, todo el proyecto empezó a deshacerse, empezó a ser el fracaso y entonces surgieron esos dos partidos, ¿sí? Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, ¿sí? Ujú. Y ambos partidos eran bastante parecidos. Lo único que, no sé, Kaczyński, que anteriormente era alcalde de Varsovia, ahí era más toque así, mano dura, así que vamos a terminar con los sobornos, ese tipo de historias, ¿sí? Y la Platforma Obywatelska tenía más toque, acentos y puestos en eso de mercado libre, ¿sí? De bajar impuestos. Ujú. Pero eran parecidos, ¿sí? La gente, si votaba un partido u otro, no tenía ningún problema en hablar entre ellos, ¿sí? Que además ambos partidos pronunciaban que después de las elecciones Sí. nosotros tenemos 20, ellos 30, seguro que 100% que vamos a hacer una coalición, ¿sí? Ujú. Y vamos a gobernar juntos, ¿sí? Sí, bueno, pero además yo creo que uno de los elementos muy importantes en estas elecciones, en este momento de campaña, creo que hay varios elementos. Por un lado es la parte de los migrantes, que yo creo que se ha vuelto un poco menos importante, ¿no? La carta LGBT de Varsovia, que ha llamado bastante la atención y ha sido utilizada también por el partido que está gobernando ahora. Y el otro aspecto muy importante que utiliza Wiosna es el de la religión, ¿no? Ujú, Por un lado, bueno, por todas las cosas que hemos visto, ¿no? ujú. De la quema de libros o esos casos de pedofilia que no fueron, que han sido ocultados por una cuestión, yo creo, institucional. Wiosna utiliza ese discurso para de alguna manera espantar a su electorado, Ujú. para que digan no vayan a votar por la iglesia. Y yo creo que eso también espanta quizás a que la gente no quiera votar por plataforma, ¿no? Porque también me parece que plataforma también puede ser un poco relacionada con la iglesia. A ver, todo lo que has mencionado, menos los inmigrantes, me parece que no tiene nada que ver con las elecciones europeas. ¿Qué tienen las elecciones europeas con las relaciones Estado-Iglesia dentro de Polonia? No, bueno, no creo que tengan... Creo que quiero solo decir con eso que todo el discurso electoral no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Pero es un discurso electoral. Vale, pero no para ahora, para dentro de medio año, cuando habrá elecciones aquí estatales para el Parlamento polaco. Pero No, pareciera que ya empezaron. O sea, sí, claro que lo están empezaron, viéndolo así, ¿no? pero solo quiero decir que todo ese discurso en realidad no son ninguna propuestas electorales, ¿sí? Porque Ajá. ahí... ¿De qué hablamos? ¿Sí? Sí, de nada. De pasiones. O, por ejemplo, hablamos de carta LGBT, ¿sí? Es un punto de vista súper varsoviocéntrico, ¿sí? Claro. Es una cosa aquí en Varsovia, ¿sí? Un alcalde de Varsovia y toda la Polonia habla de ello. Yo lo dudo, ¿sí? No sé. Yo soy de Varsovia, vivo toda la vida en Varsovia, pero supongo que si fuera de algún pueblo, no sé de dónde, estaría un poco cabreado, ¿sí? Porque, no sé, ¿qué me importa eso? ¿Qué hacen esos ahí en Varsovia, sí? Con sus problemas. Y el tema de inmigrantes supongo que es el único que sí tiene aplicación para esas elecciones, sí, europeas. Aunque hoy en día creo que es un poco del pasado, sí, que el problema ya se ha calmado y ha desaparecido un poco. Pero, a ver, es obvio que todas esas elecciones europeas es solo como un entretenimiento para las elecciones de otoño del Parlamento polaco, sí, que nadie lo toma en serio, sí. O incluso algunos políticos se presentan ahora mismo y luego lo van a dejar el escaño en el Parlamento Europeo porque se vienen para acá. Como, por ejemplo, ha hecho Janusz Korwin-Mikke, que sí, que era europarlamentario y ha dejado el escaño ahí, sí, para volver a Polonia, sí. Porque le parece más interesante, pues, supongo, sí. Se aburría ahí. No sé. Pero también no ven no ven al Parlamento de una manera estratégica. ¿Para qué se van allá? Bosak, Joanna, ¿cómo es su apellido? Es un poco Schering. Pues es una persona que también ha hecho muchas cosas. Es muy bueno, por lo menos es muy mediática, muy activa. Sí, activa, sí, eso sí. Le conviene. ¿Para qué se van al Parlamento? Supongo que solo es por dos cosas. Es un resort. Puede ir ahí. O por un lado, porque es un resort y van a ganar buen dinero. Van a ganar bien, ¿no? O lo hacen a cara pensando en elecciones así parlamentarias aquí de Polonia, sí, porque sí. En el Parlamento Europeo, yo no sé. A veces veo, por ejemplo, debates en el Parlamento Europeo. Una cosa que me ha chocado es que ahí cada político puede escuchar en su lengua materna lo que ha dicho el otro. ¿sí? Claro. ¿Sí? Yo una vez estaba
escuchando a Janusz Korwin-Mikke concretamente, sí. Ha dicho algo en polaco y se cabreó mucho una española con él. Yo escuchaba lo que él decía en polaco y luego con la traducción, y luego escuchaba lo que decía la española en español. Y también las traducciones. Las traducciones estropeaban todo. Oh. Él decía una cosa, tú perfectamente no tienes que estar de acuerdo con él, ¿sí? La traducción que han hecho era distinta, la mujer ha entendido todavía otra cosa y contestaba ya sobre otro tema. No sé, se perdía todo el contexto, la parte a que se refería, todo se perdió con la traducción. Así que al fin y al cabo, después de intercambiar los voces, ¿sí?, hablaban el hombre y la mujer sobre otras cosas. Sí, un poco así lo vi también, esa así que, discusión. La traducción al final te estropea todo, ¿sí? Porque si estuvieran hablando en inglés, supongo que se hubieran entendido, ¿sí? Sí, pero bueno, la pregunta es si pueden hacerlo. No sé, pues si no pueden hacerlo, que no se vayan ahí. No, o sea, es que no, bueno, tampoco. Pero yo solo quiero decir que las traducciones que estaban ahí puestas para suponer, que se supone que deben ayudar a entenderse y fomentar el debate y ayudar a entender la gente, supongo que al fin y al cabo no ayudan mucho, ¿sí? No hay mucho. Sí. Porque si alguien quiere decir una cosa muy específica y es un buen orador, así que sabe aplicar la palabra de forma elocuente, que es agradable escucharle, el traductor, por el tiempo que le falta, no va a ser capaz de traducirlo de forma correcta, ¿sí? Y solo eso quería decir, ¿sí? Que al fin y al cabo los traductores creo que no ayudan ahí, ¿sí? Sí. Bueno, yo recuerdo esa discusión también bastante bien, ¿no? Me acuerdo también de la española que le contestó. No le contestó exactamente a lo que dijo, pero sí se veía que su reacción surgía de lo que piensa este Korwin. Entonces sí tenía bastante que ver. A ver, a menudo en Polonia un político polaco con otro político polaco hablan, ¿sí? Y hablan en realidad de temas distintos, ¿sí? Sí. Sobre el mismo tema, pero uno da argumentos de un estilo y otro no le contesta a ellos, ¿sí? Por ejemplo, si tienes un discurso a favor o en contra de aborto, ¿sí? Alguien en contra del aborto siempre dice: oye, yo estoy protegiendo la vida humana desde que ha surgido, ¿sí? Uh-huh. Y siempre se está centrando en ese tema, ¿sí? Protegiendo la vida. Y quien está a favor del aborto siempre habla de la libertad de la mujer. Sí, pues es una cuestión de lenguaje, ¿no? No es cuestión de hablan de otras cosas. Uno habla de libertad de la mujer y otro habla de la vida humana. Nunca van a llegar de acuerdo porque todo el tiempo hablan sobre otro tema. Uno le da argumentos. Oye, la vida humana empieza desde el principio, ¿sí? No se puede determinar cuándo empieza la vida humana, tal. Ajá. Y otro le contesta: no, la libertad de la mujer es lo más importante, tal. Bueno, es que ellos también los que abogan por el aborto dicen las dos vidas, ¿no? También es decir, bueno, una mujer también puede los argumentos que hay del aborto es que si no se apoya, si se prohíbe, es que entonces hay más peligros para la mujer y para el niño, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de discursos diferentes y yo creo que simplemente lo que hace falta son canales de diálogo en el que realmente podamos entendernos, ¿no? Entender a las dos partes. Seguramente está bien. Aunque, bueno, si todos estamos de acuerdo en todo, tampoco sería muy divertido. Bueno, entonces, Alexander, se nos ha ido un poco el tiempo. Fue una plática muy amena. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Era un placer para mí. Yo le agradezco a la audiencia por habernos escuchado y nos escuchamos en una próxima emisión de Desde Polonia en Español.